Bienvenido a Conversaciones con CEOs, un espacio que te acerca a los líderes detrás de las empresas más influyentes de Latinoamérica. Este episodio es presentado por Actimo, una empresa de Kahoot. Actimo es una app de empleados que combina herramientas de comunicación, capacitación y liderazgo en una sola plataforma 360. Su misión es ser un copiloto para tu organización con el fin de tener empleados más productivos y más felices, sin tener que programar una sola línea de código. Visita la página actimoamerica.com y aprende más sobre aplicaciones de empleados y cómo puedes tener la tuya funcionando en 4 semanas. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Yo soy Daniel Mesa, CEO de Networks Ventures, y nuestra invitada de hoy es Rocío Pinto, cofundadora y CEO de Multiverse. Multiverse es una plataforma regional que crea y estructura herramientas y procesos para fortalecer, crecer y mejorar las posibilidades de inversión a emprendimientos. Han ayudado a 560 emprendedores y tienen una red de 120 mentores. Y Rocío tiene un MBA con especialización en emprendimiento y management de Tulane y ha estado dando consultorías a negocios por los últimos 20 años, iniciando su carrera en KPMG. Así que bienvenida, Rocío. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Excelente poder compartir un poquito y que platiquemos ahí amplio de todos estos temas que me apasionan. Sí, sí, estoy seguro que van a salir temas interesantes. Podríamos comenzar con ¿cómo empezó Multiverse? ¿En qué momento de tu vida estabas? Y un poquito de cuál ha sido el proceso, el camino que has caminado. Sí, bueno, te cuento, la verdad que yo, como bien contaste, empecé mi carrera profesional en el lado corporativo, ¿verdad? Pues estuve en KPMG varios años aprendiendo como una segunda universidad. La verdad es que creo que aprendí muchísimo. Siempre le debo mi carrera a esos años en KPMG porque creo que fue un trabajo muy intenso, muy diverso, y que me permitió como conocer un poco lo que sí me gustaba y lo que no me gustaba, ¿verdad? Y yo creo que al final, yo siempre creo que parte del éxito de una persona tiene que ver con hacer lo que te encante hacer, ¿verdad? Entonces yo ahí tuve este chance de descubrir que mi pasión definitivamente era ayudar a otros, ¿verdad? O implicaba ayudar a otros y que definitivamente iba a estar en el tema empresarial, ¿verdad? Y ya poco a poco fui como puliendo qué era en lo que quería ayudar a otros, ¿verdad? Porque es muy fácil decir quiero ayudar a otros y es como muy amplio. Y entonces me voy, pues salto a otra compañía de generación de energía, ¿verdad? Donde tuve el chance de no solo pues tener un área a mi cargo, sino de hacer mucho intrapreneurship, ¿verdad? Y de proponer muchos cambios internos, de modificar cosas, no solo dentro de mi área, sino en varias, ¿verdad? Y entonces estando en ese momento empiezo a hacer mi MBA y yo en ese entonces tenía un mentor espectacular que se llamaba Giancarlo Ibarwin, que creo que es seguramente quien me ayudó a definir dónde quería ir, ¿verdad? Y él siempre me preguntaba, bueno, ¿verdad? Leíamos libros, intercambiábamos conversaciones y él me decía, bueno, ¿qué es lo que realmente quiere hacer usted y dónde se ve pues, que esa llama que uno trae adentro la va a mantener prendida siempre y no como ir de un trabajo de 8 a 5, ¿verdad? Entonces yo en esta conversación le dije, bueno, creo que tengo dos cosas importantes. Una es que quiero ayudar a la gente a través de facilitar herramientas que les permitan crecer, ¿verdad? Sus negocios y sobre todo darle una esperanza a todas estas personas que realmente, que siempre han querido emprender, pero que por alguna razón hay personas que son como, tienen mucho más fácil esa manera como de esquematizar una forma de emprender y otras personas te dicen, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces yo quería hacer ese puente entre esta persona que siempre tiene ideas y siempre quiere hacer cosas y cómo hacerlas, cómo realmente emprender. Y ahí es donde él me propone, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no se viene conmigo a un proyecto en la universidad y empezamos a ver cómo lanzamos o propulsamos pues esta energía emprendedora
a todos los que están en la universidad, que realmente son estas personas que empiezan, ¿no? Y en ese momento estábamos, digamos, contextualizando un poco la época, acababa de salir Facebook, acababa de la etapa de los unicorns, toda esta energía de que sí se Sí. puede, ¿verdad? Y Ujú. de que los emprendedores pueden Los hacer. nuevos rockstars. Exacto, ¿verdad? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para que en Guate empecemos a movernos en ese canal, ¿no? En descubrir que sí se pueden hacer cosas bien hechas y que la tecnología nos puede permitir de repente pues tener unicornios en este país. Entonces renuncié al corporativo. Nunca se me va a olvidar que la mayor parte de la gente que me vio tomar esa decisión no tenés idea de lo que me decían, pues verá, estás loca. Y ahorita ya, pues yo ya llevaba 6 años en el otro trabajo, ¿verdad? En esta otra corporación gringa, ¿verdad? Con muchísimos, pues ahí sí que beneficios, crecimiento, como un ladder bien asegurado. Entonces yo recuerdo que mucha gente me decía, estás loca, ¿verdad? O sea, ¿cómo te vas a ir a hacer? eh, ¿Qué vas a ir a hacer? O sea, ni sabes lo que vas a ir a hacer. Pero pues por alguna razón, yo, no sé, di ese leap of faith y creí que eso era lo que yo tenía Sí. que hacer porque realmente era lo que me encantaba y, Sí. y, y no me arrepentí nunca. Y por cierto que es súper importante que hayas hecho eso porque te hace empatizar mucho más con los emprendedores que ibas a estar ayudando en Multiverse. Sí, totalmente. O sea, al final del día, yo siempre he pensado que es bien fácil desde afuera decirle al otro, mira, mira, dale, verá, tírate, tírate. Pero obviamente tomarlo y sentirlo, ¿verdad? Y sentir que no sabías a dónde ibas, que pues que de este lado tenías todo asegurado y a saber qué iba a pasar con mi carrera. Me acuerdo re bien que en el trabajo que estaba me decían, no, hombre, mire, the grass looks always greener on the other side, ¿verdad? O sea, como no creas que Sí. porque se escucha maravilloso va a ser maravilloso y de verdad, eh, pues no siempre, pero yo creo que siempre que oigo ese dicho pienso, yo creo que uno sí siempre puede hacerlo súper verde, ¿verdad? A donde vaya, yo creo que uno tiene la responsabilidad, ¿verdad? De las decisiones que tomas, pues hacerlas con toda esa fuerza y con todo ese ímpetu para que realmente pues logres lo que persigues, ¿no? Entonces, bueno, estuve en Heurística UFM, creamos Heurística UFM, que era un proyecto dentro de la Marroquín que buscaba tangibilizar el tema del emprendimiento que tanto promueve la Universidad Francisco Marroquín, con el objetivo de que dentro y fuera, al principio fue solo para dentro de la universidad, luego ya podían entrar personas y creo que eso fue una etapa muy interesante donde ya o sea, podía participar alguien que no estaba en una carrera. Entonces, bueno, yo quiero solo aprender como cuál es el proceso emprendedor o el entrenamiento emprendedor y podían entrar a estos cursos libres. Eh, ¿Verdad? Y creo que salieron cosas muy interesantes, como te digo, muy adecuadas al contexto de esa época. Y pues luego de 5 o 6 años de estar ahí, donde habíamos hecho ya bastantes rondas de bootcamps, porque le llamábamos bootcamps a estos como procesos de entrenamiento emprendedor, después de hacer varios, realmente empezamos a pensar en, bueno, las siguientes etapas de inversión, cómo logramos que realmente la gente invierta en estos emprendimientos. Y ahí es donde pues me di cuenta que dentro de la universidad, la universidad es una pues entidad no lucrativa y era como un poco complejo como el desarrollo de todo esto. Y pues yo quería seguir participando en las siguientes etapas de este proceso y creía además que mi tiempo de aportar valor ahí había llegado a su fin, ¿verdad? O sea, creo que al final un emprendedor lo que sí sabe es cuándo aporta valor y en qué momento deja de hacerlo y en qué momento es un buen momento para irte a otro lado, ¿verdad? Y pues nuevamente tuve esta conversación con Yanka y los dos estuvimos de acuerdo con que era bien interesante poder irse a volver a tirarse al vacío a ver qué hacíamos en la parte de inversión. Y entonces en ese momento empiezo a armar el proyecto de Multiverse. Ahí es donde te diría la vida, porque fue conversaciones aquí y allá y me siento con uno de los que ahora es parte de la junta directiva y cofundador de Multiverse, a hablar, ¿verdad? Sobre el tema.
y nunca se nos olvida y siempre contamos la historia que estábamos en un salón con pizarrones blancos y yo diagramé ahí en ese pizarrón toda la idea y pusimos un punto negro, ¿verdad? Que decíamos, esto es multiverse, o sea, no sabíamos que era multiverse, pero esto era multiverse, ¿verdad? Y pues el resto es historia, luego fuimos encontrando pues a otro founder que pues justamente había regresado de su MBA y estaba buscando una plataforma, hacer esto, pues promover emprendimiento en Guatemala y promover el tema de startups y de funding y de ventures y demás. Y pues ya los tres sentados decidimos tomar este riesgo. Eh, de esto han sido 7 años, ¿verdad? Bueno, 8 años ya. Este año cumplimos 8 años. No ha sido nada fácil, ¿verdad? Lo que el punto negro que dibujamos no tiene nada que ver con lo que hoy es Multiverse, ¿verdad? Sí. Y los in and outs que hemos tenido que hacer de nuestro plan maestro, ¿verdad? Pero te diría que sin duda es algo que yo repetiría 1000 veces. Y pensando en el modelo de negocios de Multiverse, ¿es for profit, es non-profit? ¿Cómo es la estructura? El modelo de negocio inicial era for profit, ¿verdad? Ujú. Y nuestra idea era que nosotros íbamos a hacer, digamos, una plataforma de inversión, ¿verdad? Lógicamente luego nos empezamos a dar Tipo cuenta, un VC. tipo un VC, ¿verdad? Luego, ahora nos reímos mucho con un colega, Fernando, que es de Invariantes. No sé si has oído de Sí, claro. Invariantes Fund. Fernando Eh, Pontaza. Fernando Pontaza. Nos reímos mucho porque obviamente el viaje que él tuvo que dar para poder fundar ese VC, pues, ¿verdad? Uno dice que quiere hacer cosas y no sabe lo que implican, ¿verdad? Entonces, Sí. él es para mí, es una persona que admiro un montón por el hecho de que precisamente yo estuve parada en ese momento donde teníamos que tomar la decisión si hacer una cosa u otra y era tan cuesta arriba que decidimos hacer la otra parte que también era nuestro mayor, ¿verdad? Lo que realmente nosotros queríamos aportar al ecosistema, que era todo este tema de cómo preparas realmente a un startup para que esté listo para inversión, porque dentro de toda la complejidad de ese problema diverso que veíamos todos los que estamos involucrados en el ecosistema, uno, sin duda alguna, es cómo haces que estas compañías que tienen mucho talento, que uno lo ve, ¿verdad? Que van a prosperar, pero no están listas ni para recibir capital, ni infraestructura, no tienen la infraestructura para poder crecer. Entonces, de un lado decís, bueno, es el huevo o la gallina, ¿verdad? O sea, ayudo a que estén listos o les consigo el dinero. Y eran dos negocios diferentes, ¿verdad? Eran Sí. dos cosas diferentísimas. Entonces ahí es donde yo creo que naturalmente, pues Fernando pues ellos siempre han invertido, se fueron más al lado de VC. Yo siempre había hecho el tema de educación emprendedora y de como el apoyo a todo este proceso que es como el unsexy job, le llamo yo siempre. Mm, Y nos fuimos por ahí. Entonces, en ese momento tuvimos que tomar la decisión durísima, ¿verdad? De, ok, esto no va a ser for profit, porque y no fue una decisión aleatoria, o sea, hicimos 4 modelos, los primeros 2 modelos de Multiverse eran cobrados pues no eran escalables, ¿verdad? O sea, veíamos que había mucho problema con el emprendedor siempre necesita plata, no tiene la plata, ¿no? Entonces, nos dimos y fui a visitar muchos modelos alrededor del mundo y me decían, Rocío, estás loca, o sea, como funciona en el mundo es de la otra manera, ¿verdad? O sea, son las corporaciones y como que el ecosistema el que sponsorea este apoyo al emprendedor. Total es que al final del día logramos, hoy por hoy te diría que somos un modelo híbrido, ¿verdad? Donde hay mucho de lo que hacemos digamos, sponsored, ¿verdad? Por compañías que tienen este interés en que se promueva el emprendimiento y por supuesto también vendemos algunos servicios que nos ayudan como a tener un balance. mm, Ya estamos mirando a una non-profit, o sea, sí vamos a hacer una fundación, ¿verdad? mm. Que nos interesa muchísimo poder captar de todo el mundo, pues el apoyo de muchos que realmente están interesados en el desarrollo del ecosistema, ¿verdad? Sí. Entonces,
pues por ahí hemos tenido que, como te digo, hasta ir migrando Sí, pues en claro. esa parte de la personalidad de Multiverse. ¿Incubadora es el término correcto o no tiene nada que ver? O sea, es como pre-VC. Esto es una discusión tan chistosa, ¿sabes? Porque nosotros nos hemos auto llamado aceleradores. Y te explico cuál es el fundamento de esta discusión, ¿verdad? O sea, hay gente que me dice, no, es que esto es incubación, y el otro dice, no, es que esto es aceleración. Y siempre Ajá. ha sido un ongoing, ahí una discusión que decimos, bueno, ¿dónde termina la incubación y dónde termina la aceleración? Y seguro es un tema que no es un blanco-negro, ¿verdad? Pero en muchos acercamientos que hemos hecho con el ecosistema de Israel, ¿verdad? Que es uno de los ecosistemas que yo más admiro, la etapa donde un emprendedor inicia, se sumerge y sus primeros 36 a 48 meses de operación usualmente es lo que se llama incubación, ¿verdad? Porque es como este proceso donde nace, donde valga la redundancia, se incuba, ¿verdad? Este proyecto que puede llegar a ser lo que pueda llegar a ser. Entonces, la palabra que ellos denominan más adecuada es incubación porque incluso es todos tus recursos dedicados a, en este ecosistema, pues que es espectacular, pues el gobierno les paga a estos emprendedores por, creo que son 2 o 3 años, un salario, y entonces se dedican a hacer estos temas, pero pues hay muchas otras cosas adicionales que te garantizan el éxito, que es la propiedad, pues la protección a la propiedad intelectual y un Ujú. montón de cosas, ¿verdad? Sí. Entonces, para nosotros eso es incubación, nos sentimos mucho más cómodos y luego está el emprendimiento que ya está operando, ¿verdad? Que ya tiene facturación, que ya está como moviéndose y solo necesita una estructuración, un como afinamiento para poder crecer y como nosotros lo vemos como catapultarse, ¿no? Entonces, eso lo definen como más acelerar algo, ¿no? Esto no es algo que yo creé, sino que solo le di el acelerón Sí, el para empuje, que crezca. el momentum. Buenísimo. Ajá. Bueno, hablemos de emprendedores entonces y de emprendimiento. ¿Cómo se ve un emprendedor? ¿Cómo se ven los emprendedores que se acercan a ustedes? O sea, el emprendedor promedio, por decirlo así. ¿Qué tipo de emprendimientos o qué tipo de persona es? Ok, yo te diría que es un emprendedor pequeño, mediano, ¿verdad? Un poquito más mediano que pequeño. Em, y estoy hablando de nuestros programas un poco más flagship, ¿verdad? Porque tengo programas en el interior donde obviamente la descripción es otra, ¿verdad? Pero en el programa como que tenemos como más afluencia y que lo hacemos todo el tiempo, recurrentemente, es un pequeño, mediano emprendedor que lo que busca es mucho apoyo en términos de tomar decisiones, ¿verdad? Y Al final del día, un paréntesis, ¿qué es pequeño mediano? O sea, en términos de ventas, ¿a qué le dirías pequeño mediano? ok, digamos, nosotros el requisito que tenemos es que factures 50,000 quetzales anuales, por lo menos, ¿verdad? Ok. Entonces, y en términos de empleados, que es la otra medida, probablemente algunos tienen de 3 a 4 a 10, pero también tenemos de 30 a 40, ¿verdad? O Sí. sea, digamos que es como una distribución normal donde el grosso está entre 3 a 5 o entre 3 a 10 empleados. Y obviamente tenemos algunos que tienen ya 30, 40 empleados, que son empresas como mucho más grandes, ¿verdad? Con facturaciones mucho más grandes. Pero el típico es esta empresa, como te digo, de 3 a 5 o a 10 empleados, que realmente lo que busca más allá de una asesoría típica es, necesito tomar decisiones, ¿verdad? Necesito Ujú. crecer, necesito que mi marketing refleje lo que le estoy invirtiendo y no sé qué pasa, no está pasando eso. Tengo un target, o sea, estoy vendiéndole un target que me da un montón de plata, pero eso no es lo que yo quiero hacer, entonces toda mi infraestructura no está diseñada para esto, pero no lo puedo soltar porque si lo suelto, el cash flow me aprieta, ¿verdad? Entonces, decisiones que obviamente es bien natural al crecimiento orgánico, ¿verdad? Cuando tú emprendes porque tenés ese espíritu y lo haces y tenés esa, ¿verdad? Esa facilidad, no necesariamente planeas la
Entonces yo lo que les piso, y es espectacular lo que has hecho, pero si nos vamos a revisar las bases, si muevo una columna, al rato nos cae, ¿verdad? Porque el emprendedor no es ni financiero, ni muchas veces mercadólogo, ni muchas veces el estratega, ¿verdad? El emprendedor casi siempre es el alma y el espíritu de ese emprendimiento, que sabe a dónde lo tiene que llevar, que tiene la pasión, pero no necesariamente es el experto en las finanzas, ¿verdad? Entonces te encontrás con decisiones financieras que casi que abortaron el cash flow de la empresa, pero él en su visión tiene un porqué, ¿verdad? Entonces nosotros buscamos como un poco darles esa otra parte, ¿no? Que nunca han podido tener porque uno no la necesita o uno cree que no la necesita cuando uno está emprendiendo, ¿verdad? Como que decís, ahorita no es lo que importa, ahorita lo que importa es echar a andar este barco. Y sí creo que eso es un proceso natural del emprendimiento, lo he visto y lo he leído 1000 veces, ¿verdad? Creo que sin ese espíritu no habría emprendimiento en el mundo, sin el que se atreve, se arriesga y hace algo loco que tú como tal vez como financiero decís, no, eso no va a funcionar. Pues resulta que sí funcionó, ¿verdad? Y lo que pasó es que ahora el financiero lo que tiene que ver es, bueno, con esto que no está a largo plazo, ¿verdad? Entonces, pues más o menos ese es el perfil, digamos. Sí, claro. Y para medir la salud de un emprendimiento, ¿cuáles son las primeras preguntas que se te vienen a la mente? ¿O qué son las primeras cosas que buscas en un emprendimiento para evaluarlos? Bueno, tenemos varias cosas, ¿verdad? La primera que yo usualmente les hago es que me cuenten acerca del emprendimiento, o sea, quiero entender si el emprendimiento viene de su alma o es algo que hicieron por necesidad, ¿verdad? Porque es muy Claro. diferente cuando tú emprendes porque tuviste la necesidad y eso se convirtió luego en una empresa enorme. Y ahí, de hecho, hemos descubierto en algunas ocasiones muchos temas interesantes como que la persona no quiere estar ahí, ¿verdad? Está porque tiene que estar, pero no quiere estar ahí y lo que quisiera es estar Interesante. haciendo otra cosa. Pero sí, la respuesta es sí, esto es lo que me apasiona y lo que me encanta. La siguiente cosa es, bueno, contame acerca del modelo de negocio que tienes, cuál es el modelo de negocio y dónde está la propuesta de valor diferenciada que realmente hace que este negocio pueda valer millones en el futuro. Entonces, ahí creo que es donde muchos nos quedamos con muchos porque lo que muchas veces identificamos es que el modelo de negocio tiene muchísimos problemas, ¿verdad? Y después de ver el tema de infraestructura del modelo de negocio y estratégico del modelo de negocio, por último ya entramos en la parte numérica, porque la sanidad financiera de un emprendimiento que digamos que está estructurado mal, no te da información. Puede ser que sus números sean buenísimos, pero ese modelo de negocio nunca va a crecer, porque a lo mejor se está limitando dentro del modelo a sí mismo, ¿verdad? Entonces, hay gente que, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, sí, facturan, tienen superávit, etcétera, pero si crecen en la estructura, crecen sus gastos, entonces siempre va a ser una ecuación así, entonces el tamaño está Ujú. destinado a ser una empresa que nunca va a poder crecer. Sí, claro. Entonces, por eso es que en el orden que lo hago es la persona, el modelo de negocio y por último la parte financiera, ¿verdad? Que es como, bueno, ok, ya entendí cuál es tu modelo, ya entendí cuáles son las deficiencias de esto y solo quiero entender si tus números te apoyan o no te apoyan, ¿verdad? Porque si encima de todo tenés un emprendimiento en donde definitivamente ni siquiera las finanzas nos ayudan, pues ya hay mucho más trabajo que hacer. Claro. Y de los que has visto, ¿se te vienen a la mente cuáles son como los errores más comunes, los que de por sí, esto es lo primero que vamos a revisar? No sé si lo quisieras separar por cada una de esas tres etapas o en general o como se te vayan viniendo. Sí, digamos, si quieres, digamos, de la primera, ¿verdad? De acerca a la persona o por qué surgió el emprendimiento y demás. El error más común es haber hecho un emprendimiento que creyeron que era por una necesidad o por un tema que identificaron como algo que les pasó personalmente y que proyectan que es una necesidad en el mundo, Sí, porque les ¿verdad? pasó a ellos, les pasa a todo el mundo. Entonces,
por decirte. Ajá, entonces, bueno, nosotros teníamos un tema con los perros y no, no sabíamos dónde dejarlos, y entonces hicimos un daycare de perros, va. Ok, te pasó una vez, ¿verdad? Ajá. Nunca investigaste acerca de si la oferta de daycares en Guatemala cómo era o qué era, y tal vez hasta se obsesionaron mucho con ese tema, y ahora resulta que están haciendo un negocio de esto. Entonces, lo que para ti era un hobby, ahora se convirtió en una obligación y ya no te encanta tanto, ¿verdad? Estás Ujú. como un poco apasionado con eso, te desenganchaste de la idea y tenés un problema con eso. Entonces, como que eso lo veo súper como es muy común, ¿verdad? Ver Claro. esa parte. Hay otra, bueno, con este surgimiento fuerte del tema de los influencers, ¿verdad? Y de las personas que nunca se dieron cuenta que de repente tenían un negocio, pues tenían un mercado cautivo de 100,000 personas, ponerte en sus redes, y que ahora venden X o Y de servicios o productos. En algunas consultorías nos dicen, yo no quiero, o sea, yo ponerme a la cámara es un sacrificio, ¿verdad? Ujú. Pero si no se pone en la Los cámara ya no atrapó. puede vender. Sí, Ajá, claro. entonces, estos son los dos errores que veo como muy seguidos, ¿verdad? O sea, haber emprendido algo de algún hobby o un tema que probablemente no era relevante para todo el mundo, solo para ti, y ahora te ves atrapado ahí, ¿verdad? Y por el otro, tal vez no dimensionar el tamaño del problema en el que te estás metiendo, porque al final Claro. el emprendimiento es así. Luego, en temas de modelo de negocio, te diría que uno de los más frecuentes que veo es la no conexión entre la propuesta de valor y el cliente, ¿verdad? Entonces, no se hace la correcta investigación de realmente cuál es esa propuesta, qué es lo que yo le estoy dando a estas personas, un grupo de personas, un segmento de personas, qué es el valor, ¿verdad? Sino que yo, como a mí me encanta y me enamoré de esa idea, yo quiero que esto le guste a la persona. Y la persona, o sea, el mercado yo siempre les digo que el mercado es el novio más sincero y Ujú. desalmado, o sea, ese es el que te dice no y no me importa. O Sí. sea, no te pago y mira qué haces con tu bodega que trajiste de costas o que produciste, ¿verdad? Sí. Sí. Eh, entonces, como no se hace esa correcta, como verá, como investigación y entendimiento profundo de, va, quiero aprender esto, pero de verdad, ¿estoy trayéndole valor al mundo o no? O al mercado que quiero atender. Y la segunda cosa que siempre pasa es la construcción de tecnología previo al entendimiento de la necesidad. Entonces, gente con plataformas enormes que se gastó un platal y la tecnología no sirve, porque Ujú. realmente en el teje y maneje, el diseño para esto, el otro día me dio tanta risa porque emprendedor, no voy a decir el nombre, pero pues pedir comida sana y me parece interesantísimo uno que está buscando alternativas, ¿verdad? Entonces yo escribí al WhatsApp, ¿verdad? Y el dueño del emprendimiento que me decía, porque ¿verdad? Sé que me decía, bueno, yo soy el que estoy cocinando, entonces porfa, métete la próxima vez, porfa, métete a mi aplicación y pedís por ahí. Y yo, es que yo no quiero bajar, ¿verdad? Yo no quiero bajar otra aplicación, o sea, yo quiero pedirte por WhatsApp. Porque por WhatsApp es el medio donde pedimos todo hoy por hoy, ¿verdad? No, es que la próxima vez, por favor, te metes a la aplicación y me está obligando como usuaria a mí a hacer algo que yo no quiero hacer, ¿verdad? Ujú. Me dio tanta risa porque, por supuesto, después lo utilicé de feedback. Le digo, mira, o sea, yo no te vuelvo a comprar porque, o sea, de las 5 opciones que tengo, que todas me atienden por WhatsApp, tú me quieres obligar a que yo baje una aplicación, que me meta, que cree un usuario, que verá, Sí. definitivamente no, ¿verdad? Entonces, esa te diría, pues, ¿verdad? Que eso es para mí es reflejo de esto, crear una tecnología que no necesitabas. WhatsApp es Ujú. gratis, Y hazlo, ¿verdad? probablemente lo que pasa es que como invirtieron tanto dinero y ven que la actividad está en cero, le dicen, no, pasen a todos de WhatsApp a la aplicación porque la activación está demasiado baja y no entienden que pues es como sunk cost, ¿verdad? O sea, ya lo invirtieron, no lo necesitan y ya, pues mejor de estar sin eso. Sí, totalmente. Entonces, esa es otra que te diría que veo muy frecuentemente.
Y en el lado financiero, el cash, ¿verdad? No cuentas por cobrar, que son muchas veces el problema de tener esa facilidad del cash para poder llevar una operación ordenada, subestimar los costos, ¿verdad? La mala clasificación entre costo y gasto, y entonces subestimas un costo porque lo crees gasto y no era gasto, sino que era costo, y entonces a la hora de la hora no entendés, ¿verdad? Ujú. Qué valor has creado, cuál realmente ha sido el aporte del negocio a la creación de una propiedad intelectual o de algo. Eh, entonces, creo que por ahí te diría que son los errores más comunes. Sí, no, súper, súper buenos. Y cuando hablaste sobre los primeros, se me vino a la mente diferentes tipos de relaciones tóxicas, porque en tu primer ejemplo, pues tal vez te pasó algo, tuviste tu idea, te obsesionaste con eso y no te diste cuenta que solo era un crush, pero que ya cuando era hora de casarte con la idea, como que te desenamoraste y pues todo va para abajo. Y en la segunda, en donde pues empezás a salir con alguien y como que no te convence, pero pues ya pasaron los meses y después te atrapa la relación un poco y te quedaste ahí y otra relación tóxica, lo mismo con los negocios, ¿verdad? Totalmente, sí, totalmente. Sí, pues no, interesantísimo. ¿Y se te viene a la mente alguna historia de éxito que sea como la que le cuentan a los emprendedores cuando están pensando en unirse a ustedes? O sea, ¿cuál es un emprendimiento en donde más te enorgullece haber participado en su crecimiento? Bueno, te diría que tengo muchos, ¿verdad? Qué Y cuando me buenísimo, qué hacen bueno. esta pregunta, fíjate, es una pregunta delicada porque después me alegan, no me mencionaste y la verdad que son Sin buenísimos todos. nombres, entonces. Ajá, pero eso vamos a hacer, te voy a dar, digamos, los casos. Hay un caso que a mí me encanta, que fue de los inicios de Multies, y esta era una emprendedora que hace pasteles sin lácteos, sin nueces, sin leche, sin Ujú. granos, o sin zinc, que cuando pues, hace 7 años te acordás que era como, ah, la gran, sin eso va a ser horrible. Me acuerdo que su pitch ella decía, es que sin todo esto me imagino que ustedes piensan que es horrible y luego te pasaba el pastel y era delicioso, ¿verdad? Eh, y ella empezó literalmente en su casa, luego se pasa como a una cocinita, luego ya tenía y entregaba a domicilio, luego ya tenía puntos de venta donde vendía, fue creciendo, ¿verdad? Luego le conseguimos una alianza con Barista, y entonces vendía la famosa Red Velvet de ella, que era riquísima, que yo creo que hasta la fecha Ujú. es la de ella, pero entonces, verá, esa galleta era deliciosa, entonces fue creciendo todavía más. Y en este proceso de ya volverse una proveedora pues, de una cafetería bastante grande, Pani Fresh la adquiere, ¿verdad? Y le hace una Ah, propuesta y se vuelve, pues los absorbieron y creo que qué al excelentes. final ella se vuelve como pues trabaja para ellos creo que en Yemba, que es su comunidad de pastelería. Ajá. Entonces, me encanta esa historia porque ella, pues, participó en cada una de las etapas del proceso y le fuimos como tomando ahí sí que el pulso etapa por etapa, apoyándola en lo que pudimos, ¿verdad? Y es de esas historias que te encanta oír porque al final logró lo que ella quería, ¿verdad? Luego, hemos tenido, pues, muchos ejemplos de emprendedores que se ordenan tanto, ¿verdad? Porque el emprendimiento, digamos, de un caso de, de unos emprendedores que me decían, bueno, tenemos 800 clientes. Yo, wow, o sea, 800 clientes en 2 años, es un montón. Pero no tenían las herramientas internas para atenderlos bien, ¿verdad? Y me encantó cuando pasaron por el proceso de Multiverse, cómo adquirieron plataformas. Nosotros también tenemos perks y alianzas con Ujú. HubSpot, con un montón de plataformas de apoyo. Y literal, el trabajo que era lo que los abrumaba, que era contestar estos mensajes y estar atentos a estos 800 clientes que sin duda les quedaban mal algunos, ¿verdad? Porque si te das cuenta, ni aún aunque tengas un recurso humano enorme, puedes como atender la particularidad con el adquirir tecnología y como poder entender como diferentes formas de ordenar las consultas, los pagos, eh, disminuir sus cuentas por cobrar, ¿verdad? Hacer un funnel de cómo vendían.
puchica, o sea, de hecho tienen creo que 4 o 5 mil clientes ahora, entonces, Mm, ¿verdad? Sin ningún problema, sin la preocupación de no queremos atender a más gente porque no podemos, ¿verdad? Em, Luego en el interior tengo un ejemplo espectacular, que ahí sí voy a mencionar su nombre porque realmente es que María Chum se llama. María es una emprendedora que te deja, digamos, con una energía adentro y una esperanza, ¿sabes? De que las cosas en Guatemala pueden cambiar tanto. Ella inició el programa de Multiverse, creo que facturando, no sé si eran 400 quetzales, ¿verdad? Ella desarrolló, o sea, hacía pasteles en su comunidad y literalmente se educó en YouTube, ¿verdad? ujú, Hay gente que cuando yo cuento esta historia me dicen, pero pasteles, o sea, es una idea que no va a llegar a nada porque hay tanta competencia. Y le digo, mm, perdón, pero es que hay que ubicarse en el contexto, o sea, en la comunidad María no habían pasteles, claro. ¿verdad? Entonces ella era la innovadora que hace este desarrollo en su comunidad. María ahora tiene 2 personas empleadas, le ha dado la oportunidad, pues ha creado empleo en su comunidad, factura más de no sé cuántos, verá, miles de quetzales, va a abrir su pastelería, ahora, o sea, va a abrir su café, que ya es un establecimiento para que la gente llegue. Sus planes a futuro es cómo va a atender a las comunidades aledañas. Entonces, yo la tuve a la par en un foro, yo la escuchaba y yo decía, wow, o sea, ¿te imaginas lo que acabamos de crear, ¿verdad? Ujú, Ella es un motor de desarrollo para su comunidad, para sus hijos, para sus amigos. Entonces, yo cuando oigo esas historias, digamos, para mí ella, como muchos de los otros que te he contado, es la definición de éxito porque para mí el emprendedor es un vórtice, ¿verdad? De generar esta misma energía, prosperidad y estas ideas y este compartir que con responsabilidad individual y con las ideas claras y el esfuerzo que se necesita y que implica, tú puedes crear desarrollo, ¿verdad? En donde estés. Y ella para mí es el ejemplo, es una empresaria, ¿verdad? Es una empresaria del claro. interior que su vida la mide en estos hitos de cómo va a ir conquistando sus metas y cada vez que te sentas con ella, no solo te cuenta una de sus conquistas, ¿verdad? Ujú. Sino de todo lo que ha hecho. Así que bueno, podría seguir, pero estoy Sí, segura que tenemos que y, limitarnos. y sí veo por qué pues esta última historia se siente especialmente gratificante con la visión de Multiverse, ¿verdad? Que es lo que querían causar. Es emprendimiento donde no existía emprendimiento. Exacto, exacto. Sí. Sí. Y que pudiéramos demostrar que no hay limitaciones para el emprendedor, ¿me entiendes? O sea, bueno, cuando hablamos de limitaciones, todos tenemos limitaciones, porque cuando a veces hablamos en el interior del tema, digamos, de inversión y eso, les digo, miren, o sea, la inversión o el capital necesario es un problema para todos los emprendedores a todo nivel, como el que tiene un corporativo, Ujú, pues también tiene problemas de cash, ¿verdad? A otra dimensión, pero casi siempre tu problema como emprendedor es cómo consigo más recursos, ¿verdad? ujú, Es un tema de gestión de recursos a todo nivel. sí, Eh, Así que creo que eso para nosotros fue muy, muy positivo, ¿verdad? sí. Y el valor que Multiverse aporta se me hace tan claro porque tal vez para nosotros que estamos expuestos al ecosistema de la marroquín, que piensan en emprendimiento todo el tiempo y eh, o con licenciaturas o maestrías en negocios, temas como cómo manejar el cash flow, las mejores prácticas se ven súper simples, pero se nos olvida que es algo muy especializado, o sea, es algo nicho que para nosotros es normal, pero no para la mayoría de los emprendedores y la mayoría de las personas. Y eso, pensé en eso porque estoy justo volviendo a escuchar la historia de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, y de cómo él y Charlie Munger prácticamente fueron los primeros en decir lo que vale en una empresa es el cash que generan. Y hoy
uno le dice eso a cualquiera que estudió negocios y es como, "Ah, pues claro, o sea, eso es lo que todo el mundo sabe", pero antes de eso nadie pensaba en las empresas así y ahora sí es una innovación que estamos compartiendo, educando a la gente y ustedes pues son están magnificando eso, aumentando el alcance de quien recibe información como esa, ¿verdad? Así que excelente, buenísimo. Gracias. No, la verdad que aprovecho también para ahí sí que felicitarnos, ¿verdad? Porque creo que nuestra alma mater eso lo hace excelente, esa claridad que tú decís que es un privilegio, yo sí lo considero un privilegio, ¿verdad? Porque a veces es puramente semántico, lo que uno habla es la diferencia entre cómo crees que se produce el dinero o cómo crees que se gestionan los Ujú. recursos, los que hacen que una persona sea exitosa y la otra Sí, no. Y nosotros tuvimos ese, creo que sí es un gran privilegio, ¿verdad? sí, sí lo es. Totalmente de acuerdo y de acuerdo con esa palabra de privilegio. Así como hemos tenido ya a muchos de los CEOs del podcast son de la Marroquín. Así que pues más publicidad no les puedo hacer inconscientemente. Inconscientemente, sí. Inconscientemente. Bueno, me gustaría hablar los últimos minutos de ti. Veo ahí atrás el OM y creo que leí en tu bio que te gusta hacer yoga. ¿Nos podrías contar cómo tú mantienes tu balance y tu sanidad? Porque aparte de ser emprendedora, que ya es volátil, lidias con emprendedores que lo hace como el doble volátil y pues sí, me imagino que debes tener una fortaleza mental extraordinaria. Así que nos podrías contar un poco de cómo lo haces. Sí, bueno, hace ya más de, yo desde pequeña fui una persona muy introspectiva, entonces creo que esto siempre ha sido una gran fortaleza porque tú dijiste algo en el inicio del podcast que me pareció interesantísimo y creo que es sutil, pero es bien importante, que es, vas a hablar de la persona que más conoces y esa sos tú. Y no necesariamente eso es algo que todos los seres humanos comparten, ¿sabes? Yo lo que me he dado cuenta es que en estos últimos tiempos la gente lo que menos hace es conocerse a sí misma. Ujú, Eh, y conocen mucho, ¿verdad? Pero la persona más importante, el ser humano más que tenemos a cargo, con más responsabilidad, debiésemos ser nosotros mismos. Eh, y ahí me uno un poquito a todo lo que aprendí también en la Marro, ¿verdad? Pero esa responsabilidad individual de conocerte y de hacerte a ti un lugar donde habitar que te permita esa paz necesaria para enfrentar todos los retos que la vida te va pues, a poner, ¿verdad? No es ningún secreto que todos tenemos, digamos, diversos retos personales y temas duros que afrontar en la vida y no hay como una fórmula, ¿verdad? Y no hay este le tocó más y este le tocó menos, sino es como cómo vas a producirte o a armarte de este vehículo que te permita afrontar una vida con esos retos de manera tranquila y de manera, pues, contemple, ¿verdad? Yo creo que yo descubrí eso desde pequeña haciendo eso, siendo muy introspectiva, cuando algo me molestaba, trataba de entender. Y eso me llevó a buscar. Yo he sido una eterna buscadora, mira, o sea, he ido por todos lados, desde hablar con personas de tradiciones distintas, con hinduistas, con budistas, con, con gente de diversas culturas. Creo que esos no son guatemaltecos y yo crecí en un ambiente cultural muy amplio, ¿verdad? ujú. Y a través de esa búsqueda llegué al yoga y específicamente a Swastika Yoga, que creo que es un yoga bastante diferente al occidental que se practica en la mayoría de los casos. Sino que es la pura esencia de lo que el hindú, digamos, practicaba, ¿verdad? Es el tronco que precisamente Swastika Yoga significa autoconocimiento, ¿verdad? Y en la práctica, yo recuerdo que mi instructora siempre decía, pues, ¿verdad? Nos veía practicar y demás, y como 2 años después
de que yo hacía yoga, me dijo un día, hoy por primera vez hizo yoga, ¿verdad? Y yo dije, pero si llevo 2 años practicando, ¿verdad? Y entonces en las charlas me dijo, lo que pasa es que hacer yoga no es venir y pararse y hacer todo lo que físicamente se puede hacer, sino que es entrar en un estado de, de contentamiento y de tranquilidad constante que te permite estar como en un estado distinto, pues en un estado que ellos le llaman yoga. Entonces, yo te diría que parte de mi secreto siempre ha sido mantener ese espacio abierto para mí, para poder estar en contacto con esa persona que existe dentro de mí. Siempre que hablo de esto, digo, ¿verdad? Que hay una persona que existe dentro de uno, que uno le tiene que dedicar tiempo. Ujú, Y obviamente no es perfecto, algunas veces fallo, pero sí hago mucho de eso, hago mucho journaling, ¿verdad? ujú, El journaling me ha permitido mantener como una bitácora de cómo afrontar ciertas cosas, los estados emocionales, ¿verdad? Eh, y de cómo entender que la vida se tiene que ir viviendo paso a pasito, ¿verdad? Y realmente todo esto suena súper lindo, ¿verdad? Porque obviamente pareciera como que uno mantiene un balance espectacular, pero también he tenido momentos muy duros. Hace más o menos como 6 años, cabalmente muy cercano a la apertura de Multiverse, falleció mi mamá y esto para mí fue muy complejo, ¿verdad? Muy complejo de manejar. Entonces, para una persona que todo lo había tenido como bien controlado y como que todo lo podía como manejar y tenía te diría, esta como semblante de una persona muy templada y muy controlada, fue bien difícil como soltar eso y sentir la tristeza que tenía que sentir y aprender que hay momentos en la vida donde hay que seguir adelante con lo que se puede. Y no fui tan constante ni con mi yoga, no fui tan constante con mi journaling y no podía mantener esto que te digo que pareciera perfecto, pero lo que siempre me sirvió fue saber que siempre podía regresar ahí. Y, ujú. y creo que ha sido el secreto de cualquier momento duro, ¿verdad? Eh, Aunque no sea perfecto, la disciplina de seguir y la disciplina de seguir y eventualmente volvés a regresar al lugar, ¿verdad? Así que eso Claro. sería. Sí, esos momentos en la vida donde se cae la ilusión del control, ¿verdad? Porque la realidad es que nunca estuvimos en control, pero de vez en cuando pasan cosas que nos recuerdan, pues, lo humildes que deberíamos de ser y que pues, toca ser flexible, porque la inflexibilidad, por ejemplo, para los taoístas es sinónimo de la muerte, ¿verdad? De muchas maneras. Y, y regresando a lo que decías de conocerse a uno mismo, nunca se me olvidó este concepto de Yuval Harari, que dice que por primera vez en la historia tenemos competencia cuando se trata de conocernos a nosotros mismos, porque pues todos los algoritmos y toda la inteligencia artificial que está tratando de conocernos a nosotros mejor que nosotros mismos, entonces pues por primera vez si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer por nosotros y eso es extremadamente peligroso, ¿verdad? Totalmente. Y ese alguien solo reconoce el cerebro reptiliano, Ah, sí, ¿verdad? y quiere Porque algo, ¿verdad? Quiere algo de nosotros. totalmente, estoy de acuerdo. Y hay que meterle trabajo a poder contrarrestar, que no te arrastre, ¿verdad? Ujú. Sí, estar consciente. Yes. Pues, última pregunta, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Estás en LinkedIn o si alguien se quiere contactar con Multiverse, cuál es la mejor forma? Sí, buenísimo. Yo tengo todas mis redes, tengo LinkedIn, Rocío Pinto G, en Instagram también, Rocío Pinto G. em, Facebook ya casi no lo usamos, pero también, y todas las redes de Multiverse, B pequeña C, en todo, estamos en Twitter, también estoy en Twitter, Rocío Pinto G, y súper disponible, la verdad que a mí me encanta, me apasiona hablar con las personas, ayudarlas, así que cualquier duda, pregunta o consulta que quieran saber acerca de Multiverse o mi persona, súper abierta.
Buenísimo. Sí, estás en todos lados entonces. Sí, Pues muchísimas gracias, Rocío. Qué gusto platicar contigo y espero estar al tanto de todos tus éxitos por venir. gracias Daniel, no, encantada, de verdad que muchísimas gracias por invitarme a platicar. A mí me encanta, la verdad, contar un poquito de lo que hablamos, de lo que no se ve, ¿verdad? Ujú. Y compartir con las personas, porque yo creo que uno empatiza a veces con ciertos sentimientos, ¿verdad? Sí, completamente. Pues gracias y hasta la próxima. Espero hayas disfrutado de nuestra conversación. Si quieres mantenerte al tanto de nuevos episodios, suscríbete al newsletter Conversaciones con CEOs. Encontrarás el link en la descripción.